Bueno, hoy estoy muy contenta. A mí he pedido el micro porque me hace especial ilusión que tengamos hoy a Rotor Studio, que son Román y Ángeles, grandes amigos, mejores personas, toca decir. No, grandes amigos, mejores artistas. Yo he de confesar que personalmente Román nos conocimos, que fue hace muchísimos años, que fue mentor mío y una de las personas que me enseñó a programar en Open Frameworks en su día, y luego a raíz de él conocí a Ángeles y estuvimos compartiendo taller. También me enseñó a cortar enlaces, me enseñaste un montón de cosas, Román, ahora que pienso, ¿sabes? Y aparte de eso tienen una práctica interesantísima. Trabajan muchísimo fuera de pantalla, aunque también hacen sus cosillas con pantalla. Estuvieron muchos años, como decía, viviendo aquí en Barcelona, aunque se mudaron hace, comentábamos, 5 años, 5 años a Asturias, en donde están basados ahora mismo, pero bueno, se mueven por todo el mundo. Ahora van a tener una exposición en Benicàssim y nada, voy a dejarles el micro y que ellos mismos expliquen sus proyectos, y espero que quien no les conozcáis, porque creo que hay bastantes caras conocidas por aquí sí, ya, sí. Disfrutéis mucho, o igual que yo, de su práctica. Gracias. A ver, hola, sí. Bueno, pues yo soy Ángeles, el Román, y Rotor y estudio. Sí, eso, que me hace ilusión siempre decir somos Rotor y estudio, o viceversa, ¿no? Porque es un poco que lo que se ve, o lo que somos, acaba ahí. Y quiero decir, somos nosotros dos siempre. Nuestra práctica es verdad que externalizamos muy poco trabajo, porque solemos abarcarlo todo, desde la primera idea, concepción de la pieza, a todo el proceso, fabricación, incluso venta, conseguir dinero, presentar el proyecto final. O sea, todo lo solemos hacer nosotros. Eso es bueno o malo, no lo sé, tiene parte buena y parte mala, pero tenemos la suerte de que nos encanta ese proceso. Entonces, bueno, poco a poco hemos ido teniendo un taller que está bastante bien, bueno, no es tan pequeño, al final pues tenemos un poco de todo: cortadora láser, impresoras 3D, una pequeña CNC, y entonces, bueno, todas las piezas que veréis, que vamos a estar comentando algunas con la web, pues son de cero, hechas por nosotros. Entonces, pues eso, yo personalmente, por ejemplo, disfruto muchísimo el proceso en el taller, con las máquinas, haciendo prueba y error, hasta que va saliendo la pieza. Todo eso yo creo que hace que tengamos como unos formatos bastante diversos, ¿no? Porque, como decía Mónica, trabajamos bastante fuera de la pantalla, y por eso le pusimos como algoritmo y materia o algo así, ¿no? Sí, porque siempre... Yo creo que cada vez nos estamos dando más cuenta de que utilizamos un montón de herramientas digitales, todas las que aparentemente salen o nos sentimos cómodos o cómodas, pero al final siempre hay hormigón, siempre hay como de repente, pues eso lo traducimos en cosas que se pueden tocar, ¿no? Ahí hay un punto como que nos gusta, como el diseño industrial, o sea, no está como muy claro. Entonces, bueno, pues lo de algoritmo y materia suena así como muy rimbombante, pero nos parecía que eran como dos cosas que iban como a la par, ¿no? Incluso nosotros mismos también, ¿no? Como que yo vengo de otro campo, yo fui bailarina, o sea, no tengo nada que ver con esto, y entonces yo soy mucho más la materia, ¿no? Lo más plástico, la parte más plástica, y él más el algoritmo en este caso, ¿no? Bueno, esto tiene también como es como bastante cansado, ¿no? En el sentido de que siempre tenemos que estar como aprendiendo técnicas que no somos especialmente, o sea, no chanamos, ¿no?, de esa técnica en concreto, pero es como que siempre pues tenemos que estar aprendiendo, ¿no? Y eso, quieras que no, pues al final es como una seña de identidad, ¿no? Tenemos que verlo como lo que es. Así que, bueno, habíamos pensado presentaros, así ir viendo algunas de las piezas, porque creo que se entiende mejor. Tenemos una incapacidad manifiesta de hacer PowerPoint súper bonitos. Sí. Nos ponemos y al final siempre acaban a la mitad. Entonces, hace tiempo que hemos hecho más o menos la web con todas las cosas que hace falta saber,
para presentar, ¿no? Se nos ha cuajeringado la galería. Sí, bueno, eso es otro tema. Pero bueno, entonces, pues nada, simplemente vamos a ir enseñando partes de la web y contando un poco así como los proyectos, ¿no? Empiezo por Tero, igual. Por ejemplo, sí. Veréis, bueno, ya veis que si le damos un poco una vuelta así a la web, ¿qué pasa aquí? Pues los formatos son muy diferentes, ¿no? Y las escalas son muy diferentes, hay pantallas, hay cosas que se mueven, luces, bueno, hay un poco de todo, ¿vale? Empezamos, como decía Mónica, más con cosas de pantalla, pero nos salimos un poco fuera de ella. Y yo creo que uno de los proyectos así más significativos, o por lo menos que al estudio casi fue un poco los comienzos, sobre todo porque trabajamos mucho en él, estuvimos cerca de 2 años, se presentó en un montón de sitios, hasta la Universidad de Columbia de Nueva York, luego lo copiaron después, tiene como mucha historia. Fue Tero. Tero parte de una residencia que había en Laboral Centro de Arte, que es ahí en Asturias, y Telefónica, ¿vale? Estábamos aquí, pero bueno, nos fuimos ahí, estuvimos trabajando mucho con este tema, y básicamente lo que se trataba era de pues cómo hacer un sistema físico de tener tus datos contigo, o sea, cómo volver Internet tangible, ¿vale? Porque una de las cosas que ocurren muchas veces es como que no tenemos confianza, o sea, estamos rodeados de cosas que le podemos dar un clic, es decir, en un navegador, le decimos al VPN, vamos a encriptar nuestras comunicaciones, le damos y nos lo tenemos que creer un poco, podemos auditar un poco, pero la confianza es como baja, ¿no? Entonces queríamos como buscar una especie de switch o una especie de botón, ¿no? Que hiciera como determinadas cosas, ¿vale? Y entonces pensábamos hacerlo pesado, que fuera como una cosa que no se te olvide, algo que tienes en tu casa y que es como tan importante como si fuera un icono, ¿no? Os enseño un momentín como un poco el funcionamiento básico, ¿vale? Lo que veis ahí, básicamente es que lo que creamos es que para poder de alguna manera interactuar con tus datos y hacer diferentes configuraciones de Internet, lo que hicimos fue una interfaz lo más simple posible que pudiera como comunicarse con nosotros y nosotros comunicarnos con ella. Entonces, de alguna manera, básicamente lo que hicimos, a ver si se ve aquí mejor, vale, bueno, ahí veis una foto, ¿vale? Básicamente lo que hicimos fue esa interfaz que tenía, pues por ejemplo, podías de alguna manera configurarla. En este caso habíamos hecho, por ejemplo, que girando a la izquierda se encriptaran las comunicaciones a través de Tor, ¿vale? Para tener como una especie de comunicación segura. En otro sitio lo que hacía era como una red local, es decir, pues es que a veces no hace falta Internet, es la manera más segura de estar a veces digitalmente sin conexiones, ¿no? Entonces lo que hacíamos era, estuvimos barajando incluso cortarlo, es decir, como que en uno de los momentos, al cerrar, pudiéramos de alguna manera cortar Internet, pero físicamente, o sea, el cable que entraba, ¿no? Luego lo hicimos wifi y pasamos un poco, ¿vale? Y también, pues no sé, había como varias opciones, la verdad es que hace tiempo y ni me acuerdo. Sí, había un tutorial dentro. Sí, había, bueno, hicimos un montón de cosas, sí. Y entonces también, pues, por ejemplo, cuando llegabas a casa y te conectaba, podías configurar determinados devices y entonces, pues, lo que hacía era, él te respondía. O podías hacer llaves, por ejemplo, 2 a la izquierda, 2 a la derecha. Sí, estas muescas de aquí... ¿Vale? Había varias combinaciones que hacían diferentes modos. Entonces, sí, de hecho, aquí en estos papeles enseñábamos todo lo que es, todo el esquema y habíamos creado incluso, que yo creo que aquí no se ve muy bien, pero lo veis aquí en estas muescas quizás, habíamos creado incluso un alfabeto, ¿vale? Eran como una especie de símbolos raros, así como
prelenguaje, y bueno, era una forma como curiosa de interactuar, que al final acaba aspirando el rollo, ¿vale? Pero bueno, digamos que, aunque no es un proyecto como muy creative coding, es decir, o muy de, digamos, audiovisual o interactivo o cosas así, para nosotros fue como un aprendizaje bastante bestia, y yo creo que aquí fue cuando empezamos a usar ya como hormigón, porque digamos el proceso de diseño de esta pieza fue directamente pues diseño industrial, básicamente, ¿no? Un poco. Con mucha artesanía por el medio, sí, también. Nos pasó una cosa curiosa, que es que lo presentamos en Nueva York en una especie de convención, y a los 3 meses apareció en el CES de Las Vegas, que supongo que lo conocéis, esta cosa. ¿Os suena? No es lo mismo, ¿vale? Pero si veis alguna foto del culo es casi lo mismo, ¿vale? A los 3 meses presentaron esto, que estaba totalmente vacío por dentro, era nada, una cosa así parecida. Luego nos enteramos que en efecto, pues les habíamos inspirado, y algunas imágenes, inspirado, por decirlo de alguna manera, algunas imágenes, por ejemplo, como esta, era increíblemente cruel, porque nosotros teníamos las fotos del proyecto y eran exactamente lo mismo. O sea que, quiero decir, se habían mirado absolutamente todo, ¿no? Y bueno, nada, empezamos un poco con ese proyecto. ¿Cuál quieres seguir después? ¿El Scan Naturae o el otro? Bueno. Sí, Escala Naturae, ¿no? O tenemos el de Next Nature. Bueno. Vale, venga. Vale. Bueno, vamos a presentar así un proyectillo que hicimos aquí en Barcelona, en el YUM. Es un proyecto raro porque no es como una especie de mapping, instalación interactiva, todo a la vez. Os ponemos un poco el vídeo y lo comentamos. ¿Vale? Volvemos otra vez a lo mismo con el tema de la materia, ¿vale? Aquí no estamos construyendo ningún objeto, no estamos fabricando nada, pero ya empezamos a usar siempre cosas reales. Es decir, a ver, no nos entendamos mal, detrás del código, detrás de cualquier cosa digital también hay materia, ¿vale? Hay una exposición ahora en el DSI Hub que se llama Matters, ¿cómo es? Que está muy chula, ir a verla, y habla justo de todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pero nos apetecía trabajar con, pues en este caso, con agua, ¿vale? ¿Lo veis? Nada, nos va a fastidiar esto. Bueno, seguimos y si sale bien. Bueno, lo que visteis ahí, o aparece por ahí, son básicamente lo que hicimos fue unas cascadas, ¿vale? Que las veis aquí. ¿Vale? Hicimos 4 metros de cascada y 4 metros de cascada. Lo hemos hecho como 3 o 4 veces y... A ver... Ay, es que va... Sí, vamos mejor así. Lo hemos hecho 3 o 4 veces en varios sitios, en Bélgica, lo hemos hecho en Mallorca también, y íbamos a hacer varios sitios más por el tema de la pandemia, pero bueno, se quedó así. Y básicamente lo que hacíamos era que la gente se encontrara unas cascadas de agua real, natural, oía el sonido de las cascadas y veía la cascada al fondo, ¿vale? Más o menos tenía la misma cadencia, más o menos iba igual, y básicamente lo que hacíamos era que cuando la gente se asomaba a la cascada, pues le cogíamos la silueta por detrás y la poníamos a la cascada enfrente, ¿vale? Entonces era una situación así como una realidad como mixta, ¿no? De hecho, claro, supongo que la gente que estáis aquí os daréis cuenta de cómo van más o menos estos mecanismos, ¿no? Pero tuvimos unas experiencias muy curiosas porque la gente no sabía si la proyección era el agua, si el sonido, o sea, era toda una mezcla que causaba como incertidumbre.
Y a mí personalmente, lo estábamos hablando estos días, a mí me gusta la incertidumbre. No me gustan las interacciones como fáciles o los espejos o estas cosas. Me gusta como que la gente tenga que, como que saber qué leches pasa ahí. Sí, ¿no? La gente normalmente, y más en un festival así, ¿no?, tan popular, llega con muchas ganas de ponerse delante de algo, interactuar, bailar y entonces siempre intentamos que la interacción no sea tan evidente y descolocar un poco, ¿no? Como que lo que tú esperas que vaya a pasar, pues quizá no pase. Sin embargo, por ejemplo, sí que esta pieza, toda la música que llevaba, la hacían ellos. Lo que pasa es que no era consciente, claro, porque tenía ciertas órdenes de si hay más gente en este lado se dispara tal sonido. En realidad los gráficos, todo lo va generando la gente. Había cosas, lo que pasa es que son detalles tan mínimos que no, de alguna manera no te das Bueno, es que cuenta, lo fabricaban ellos, de hecho, el espectáculo, pero no era evidente, no sabían que lo estaban haciendo. Eso es. Y entonces nada, básicamente pues eso, la gente al final era muy curioso porque todo el mundo estaba pidiendo como un taxi porque estaba intentando, claro, sacar la mano, ¿no? Y bueno, nada más, pues para que veáis un poco todo este tema del agua, ¿no? Aquí ya empezamos, bueno, pues como tradicionalmente hacemos, utilizamos cuadrifonía, utilizamos el tema de las visuales, están hechas con Unity, ¿vale? Lo cual es como una especie de mundo en 3D. Capturábamos con Kinect, los poníamos ahí entre las cascadas y bueno, intentábamos un poco como que, pues eso, lo que os comentábamos. También lo hicimos en Oviedo, ¿sí? Vale. Venga, pues otro proyectillo. Sí, Escala Naturae, que es este proyecto, es como que empieza una serie, que no lo sabíamos cuando empezó, claro, pero ahora sí que se ha convertido como en una línea de trabajo o una serie, o llámale como quieras, porque claro, al ser tan modular como veis, es verdad que podemos ir no adaptando la pieza, porque nunca solemos hacer la misma y siempre le damos otra nueva vertiente, ¿no? Lo cogemos desde otro punto, pero sí que es verdad que al ser estos módulos luminosos, que no dejan de ser sí, son placas de techo, placas de oficina, que ves habitualmente. Pues últimamente ya llevamos como 4 piezas o así que estamos reutilizando también, porque bueno, otra es que también nos preocupa tanta, o sea, a veces para nosotros también es un problema de decir, a ver, hay que reutilizar cosas porque tenemos el taller lleno de placas y también, no sé, consideramos que tampoco hace falta como... Cuenta un poco... ¿El qué? Cuenta un poco, ¿no? Sí, cuenta de qué va. Sí, básicamente aquí estamos... Bueno, hay una cosa así como que nos obsesiona así o nos parece como divertida, no sabemos encontrar un poco ahí cuál es la conexión, pero nos gusta como un poco los juegos de escala, ¿no? Hay una cosa que se llama escala natural, que es una cosa como del siglo... Renacimiento. Es como del Renacimiento, que, bueno, era un concepto o algo así, que viene ya de Aristóteles, que era la idea esta de una escala en la que podamos categorizar pues todos los seres vivos, ¿no? Y entonces si buscáis por ahí por internet, escala natural, os sale. Y entonces es una cosa como muy curioso, porque de repente aparece, pues yo qué sé, los ratones, los ciervos, las tortugas, no sé qué. O sea, hacen como una especie de clasificación de los seres vivos hasta llegar al hombre, con los objetos y el hombre arriba, ¿no? Entonces, bueno, aquí tuvimos que intervenir en una... Bueno, esto fue pues uno de los premios que se dan ahí en Asturias, uno de los más importantes, y esto básicamente lo que hicimos es jugar con la escala, ¿no? Claro, nos hacía mucha ilusión intervenir en una iglesia del siglo XVI, me parece, o del siglo XVII creo que es, y entonces pues quisimos hacer una justaposición total, un poco con cómo vemos la realidad ahora, ¿no? Y jugando con con ese juego de escalas, pues pensamos en trabajar con la mínima escala computacional, ¿no? Que es el código binario, ¿no? Y entonces pues nos hicimos ahí un texto que hablaba del tema de las escalas y demás. Ya creo que ahí usamos la primera versión de chat, usamos un GPT, me parece que es el GPT-1 o una cosa así, o el 2, que no era muy coherente, pero ya decía cosas interesantes. Y básicamente lo que hicimos fue convertir todo ese texto en binario y iba como cayendo, ¿no?
bueno, lo veis ahí, ¿no? Así en grande. A ver si podemos poner el vídeo. Porque aquí, yo creo que podemos poner el vídeo aquí. Sí. Por fin. Y ahora os explicamos. Esto era una maqueta del propio centro donde se exponía, en metacrilato, que iba cayendo también una impresora térmica de estas pequeñitas, iba cayendo el mismo texto que iba diciendo la... Sí, o sea, es como que podías ver las escalas enfrentadas y además en un momento dado podías ver a través de la maqueta pues la escala en código binario súper grande, ¿no? Y había un detalle muy curioso, que es que donde estaba esa maqueta había una impresora matricial que lo que iba imprimiendo es el texto que iba generando la máquina, ¿vale? Y ese texto, que lo veis ahí, ese texto había veces que aparecía súper emborronado, ¿vale? Y es porque el emborrone lo creábamos cuando había visitantes. Es decir, aquello era como una especie de instalación autónoma que estaba en la iglesia funcionando y no nos necesitaba para nada. Y de hecho, cuando alguien entraba, lo que hacía era fastidiar un poco la secuencia, ¿no? Y jugamos un poco con la idea esta de Bach, ¿vale? Sabéis que, bueno, el Bach viene de una polilla que se coló en una máquina, ¿vale? Que estaba funcionando y algo empezó a dar problemas y resulta que... Era algo físico. Lo sacaron, ¿no? Si lo buscáis por ahí por internet, está justo la anotación con la polilla pegada y dice, pues he encontrado esto detrás de la máquina y este ha sido el problema, ¿no? Entonces quisimos poner ahí como que ya el humano, o sea, como que ya las máquinas iban solas y el humano, pues en realidad solo hacía que tocar las narices en ese momento, ¿no? Por eso también sirve un poco para señalizar esta idea de interactividad, ¿no? Que de alguna manera nos gusta un poco especular, darle la vuelta a las cosas y no necesariamente hacer que la interactividad sea algo que sea como que tenga que reflejar lo que haces o algo así, ¿no? Aquí, por ejemplo, utilizamos un poco, no el mismo sistema, pero sí parecido, y quisimos también lo mismo, cómo podemos ver como la unidad mínima de algo que se está digitalizando, ¿no? Y entonces pensamos en todas estas librerías que caracterizan objetos, personas, y les dan un porcentaje de ¿cómo se dice? De verdad o algo así, ¿no? Y entonces lo que quisimos es poner una cámara en la calle, ¿vale? Que viera un poco qué es lo que estaba ocurriendo y que viera un poco lo que está ocurriendo y transformarlo en conceptos, ¿no? Entonces, digamos, en esa especie de líneas que veis, en cada una de las líneas hay un concepto que ha detectado, ¿no? Entonces lo que hacíamos era, por ejemplo, detectaba una persona, pues la poníamos en la dirección a la que iba la persona en la pantalla, ¿vale? Y adjuntábamos la velocidad, ¿vale? Entonces al final la secuencia que estábamos viendo siempre se correspondía un poco a las cosas que iba detectando. Y había veces que era muy increíble porque estabas viendo un poco la secuencia y veías que tenía como cierta relación, ¿no? Y nada, simplemente trabajamos con esa idea, ¿no? Sí, era un poco el intento de pasar el pulso de la ciudad a esa sala que además era como absolutamente estanca y no había ninguna ventana ni nada que recordara a la ciudad. Sí. Bueno, pues Ecumen Souvenirs, nada, vamos a ir rápido, ¿vale? Es un trabajo que hicimos pequeñito pero con un montón de objetos, basado en la obra de Ursula K. Le Guin, que justo hoy tengo la camiseta, ¿vale? Ursula K. Le Guin es una escritora de ciencia ficción, es lo que llaman ciencia ficción blanda, ¿vale? Se imagina otras situaciones, otras personas, otros mundos, otras maneras de vivir, pero no al estilo Asimov y esto, ¿no? Que es como la megatecnología, sino como lo que somos capaces de hacer, bueno, el humano, no, es como muy cómo es la relación entre las personas, es muy imaginativa también, yo que sé, habla de todos los tópicos que hoy podemos encontrar, por eso es muy interesante y hay mucha gente que la está rescatando. Y tiene una serie que se llama Ecumen, y esa serie, que
es como una especie de manera de encapsular algunos de los... es una manera de encapsular algunos de sus cuentos, pues lo que hace es como una serie que es como una especie de conexión planetaria, ¿vale? Y entonces hay un montón de objetos y hay un montón de situaciones interesantes, y el Ecumen Souvenirs fue una manera de imaginarnos cómo sería un viajero o una viajera que viaja por todos esos mundos y rescata objetos, ¿vale? Una de las cosas que hace Úrsula K. Le Guin muy chulas es que de repente dice, en una novela hay coches, pero los coches son de piedra y vuelan, ¿vale? Os resulta un poco así como ridículo, pero nosotros pensábamos, bueno, ¿y cómo puede ser, por ejemplo, yo qué sé, pues un material fotográfico en un sitio donde no existe el material fotográfico, sino que solo existe el hormigón o existe otro tipo de materiales? Digamos que la física es diferente, con lo cual todo lo que imaginamos es diferente, ¿no? Entonces empezamos como a recrear un montón de cosas, ¿vale? Incluso recreamos este objeto que luego aparece en otra serie de expos, que es una cosa que se llama la ansible, ¿vale? En sus novelas, claro. Sí, en sus novelas. Claro, ella, digamos, para interconectar los mundos, ¿vale? Para dar ese argumento de interconexión de mundos que están muy lejanos entre sí, crea un objeto que rompe la velocidad de la luz, ¿vale? Con lo cual se puede comunicar, ¿vale? Y puede haber cierta coordinación, y entonces es como, digamos, como esa especie de galaxia empiezan a entenderse unos con otros, ¿no? Y entonces, pues crean un objeto que aparece por ahí, que es la metáfora del viaje, ¿vale? A veces aparece tirado en un planeta y resulta que en ese planeta no saben qué hacer con él. En otro planeta, la civilización que va allí lo pierde y entonces ya no puede volver. O sea, siempre está la metáfora del viaje, ¿no? Entonces, básicamente lo recreamos. Sí, pero nunca aparece como es. Entonces teníamos vía libre para hacerlo como nos diera la gana. Entonces hicimos realmente un ansible, o sea, hicimos una cosa que se parecía, que salía, bueno, de hecho lo visteis aquí moviéndose, ¿vale? Sí, aquí se ve, ¿vale? Ahí. ¿Vale? Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo será un objeto que a la vez es su propia antena? ¿Sabéis cómo son los CubeSat? ¿Vale? Los CubeSat son son los satélites que se lanzan comerciales, que como necesitan un espacio, ¿vale? O sea, necesitan lanzarse muchos a la vez de un solo vuelo, pues te alquilan, por ejemplo, 20 centímetros por 20 centímetros por 20 centímetros. Entonces la gente se tiene que hacer satélites de esos 20 centímetros por 20 centímetros por 20 centímetros, o un metro, o lo que alquiles, ¿vale? Entonces nosotros pensábamos un poco por cómo poder hacer un objeto que además fuera su antena para comunicarse interplanetariamente, y entonces pensábamos, pues eso, ¿no? En algo que sale, se despliega, ¿vale? Se convierte en su propia antena, a la vez comunica, bueno, en fin, le fuimos dando ahí vueltas, ¿vale? Y creamos otra serie de objetos que veis aquí, y que desembocaron un poco en esta otra pieza. Os la vamos a poner. Bueno, sí, la pieza anterior que os comentábamos, Ecumen Souvenirs, desembocó un poco en esta, porque esta fue un poco por encargo, más o menos, ¿no? O sea, vieron un poco la pieza anterior y nos pidieron, pues, para una sala gigantesca que hay en Laboral Centro de Arte, en Gijón, pues una pieza, porque querían también tratar el tema de la ecología, y bueno, nosotros queríamos hablar del mundo en bosque también, bueno, el nombre del mundo es bosque, se llama el libro. Entonces, pues ideamos esta es una instalación de mediano o gran formato. Bueno, eran 700 gran formato, metros cuadrados, o sea que era gran formato, ¿vale? En el cual recreamos un bosque realmente, y era un poco para transitarlo, era como muy sensorial, ¿no? La exposición. Incluso aquí jugamos con la humedad y el calor de la sala, porque la gente tenía que entrar por esta cápsula, que serían unos 80 metros cuadrados, o sea, tú no tenías mucha... entrabas por ahí, era bastante, un poco agobiante el sitio, porque aunque tenía mucha luz, creaba también mucho calor. Y dentro de esta cápsula podíamos ver esos souvenirs que habíamos cogido antes de la galaxia esta del Ecumen, donde aparecía también el ansible, y al salir luego al bosque, pues la verdad es que era
Nada, es que sí, lo dejo así, pero no tira. No tira. ¿Ves? Bueno, da igual, lo veis así. Ahí se ve sí, aquí se ve un poco. Básicamente lo que hicimos fue una escala 1:1 de uno de los mundos de Ursula K. Le Guin, pero no lo copiamos, hicimos un poco lo que quisimos. Hicimos como un bosque generativo que se iba haciendo a sí mismo, así como en unos 20 minutos, y en el que había agua también, en el que había una especie de río que iba saliendo, también, y de alguna manera queríamos crear un poco esa sensación, ¿no? Nos parecía como muy potente. Y entonces ahí pues utilizamos un montón, bueno, digamos todas las armas que teníamos, ¿no? Había una cosa muy curiosa que no sale por ahí, yo creo que no hemos visto ninguna foto, sale en el vídeo, pero sí, pero en el vídeo es complicado, nada, estamos igual. Por ejemplo, lo que creamos, por ejemplo, fue un sistema de altavoces que estaban repartidos por todos los sitios, que eran pequeñitos, y entonces pues creamos, les pusimos unos sensores, pero los conectamos en una red, con lo cual cuando tú te detectaba uno de los altavoces y sonaba un sonido, no sonaba el sonido por el que te había detectado, sino por otro, ¿no? Entonces aquello no era como una especie de cuadrifonía o algo así que también habíamos puesto en el ambiente general, sino que de alguna manera había sensación realmente de bosque, o sea, a veces estabas en un sitio y de repente oías como a tu izquierda, algo hacia atrás, lejano, porque eran 700 metros cuadrados, pues un sonido, ¿no? Y entonces, bueno, se creaba como una atmósfera bastante bestia. Lo que dice ella de la temperatura es verdad, o sea, la cápsula pillaba calor, ¿vale? Y entonces era muy curioso porque la gente entraba como a través de la cápsula, iba viendo un poco los objetos, era como la estación de reconocimiento. De hecho, es que el libro dice una cosa así parecida, el nombre de Mundos Bosques, si tenéis la oportunidad leerlo. Y entonces, bueno, no sé, empezamos a jugar con eso y salió esta instalación que se llama El Mundos Bosque, ¿no? Estuvo un año, pasaron 24.000 personas, o sea, fue como un poco... también estuvo en Etopía, que no sé si conocéis, ahora ya no vais a conocer, porque se lo han cargado, ¿vale? El laboral pues va por ahí. Y bueno, nada, hubo un programa público, os pongo esto porque a mí también me hace mucha gracia porque pasaron todos los colegios de Asturias, fue una cosa muy curiosa, cada uno se lo imaginaba de una manera, hicimos clubes de lectura en la ciudad, o sea, fue como un evento así como súper grande, donde había pues todo lo que, un montón de tecnología o de técnicas que digamos se pueden contar en un Creative Coding, pero a la vez pues había toda una serie de cosas detrás, bueno, bastante chulas. Sí, bueno, les decía que eso, que como queríamos que fuese una experiencia en primera persona, es verdad que hasta se me había olvidado que la gente antes de entrar se vestía en cierta manera, se ponía como una capucha, entonces era como ellos mismos hacían de kimchis, que eran los personajes de la novela de Ursula K. Le Guin. Sí. Entonces era curioso porque tú te encontrabas a gente, pues eso, como eran 700 metros cuadrados, te encontrabas a gente por ahí vestida igual que tú, o sea, nadie podía diferenciarse uno de los otros, y entonces era una experiencia curiosa. Bueno, pues venga, os hablamos de otro proyectín. Vale, esto fue una exposición que hemos hecho en el CAP de Burgos, en el Centro de Arte Contemporáneo de Burgos, no sé cuánto, hace 2 años, sí, más o menos. Y nada, nos hicieron cargo de hacer, pues nada, toda una de las plantas más chulas que tiene ese centro. Si estáis por Burgos, ir a verlo porque es muy chulo. Y entonces, pues no sé, pensamos en una idea pues un poco similar también. En la incertidumbre. Sí, en esa incertidumbre un poco de que, bueno, como que estamos en un mundo en el que pues le vamos dando confianza a las máquinas y entonces llega un momento como que da la impresión de que nada es coherente, ¿no? Es como un poco... pues de hecho la palabra no human in the loop se usa, por ejemplo, cuando... se llama HILT o algo así, hay como varios acrónimos que son los acrónimos que se utilizan cuando una persona está manejando un drone y le tiene que disparar a alguien, ¿no? Hay como varios estados, hay un estado que es algo así como no human in the loop, que quiere decir algo así que lo hace la máquina sola, ¿vale? Hay otro que es tiene que apretar la persona. O sea, hay como varios acrónimos, además, los esconden ahí para que no sea muy violento la cosa, ¿vale? Entonces, no human in the loop, nosotros lo interpretamos un poco como nadie a los mandos, ¿vale?
Y entonces hicimos una expo así como con varias piezas que recogían un poco, pues un poco esa sensación, ¿no? Y aquí tenemos algunas. ¿Comento esta? ¿Comentas? Sí. En esta, por ejemplo, básicamente lo que veis ahí, estos aros de hormigón, lo que hacen es ir súper despacio. O sea, súper despacio, es decir, se están moviendo a muy poco... vamos, es casi imperceptible. De hecho, la gente cuando mira el hormigón se sorprende porque dice, se está moviendo, de verdad. ¿Vale? Entonces está en un rodillo, está la pieza moviéndose y dentro tiene un microscopio. ¿Vale? Entonces tiene un microscopio de 1000 aumentos y entonces lo que vemos es en la pantalla ahí al fondo, vemos como si fuera un planeta moverse. ¿Vale? Entonces vemos como las dos escalas a la vez, ¿sabes? Como la escala súper mínima y la escala como súper máxima, ¿no? Esto nos ocurre mucho, es una metáfora un poco de lo que nos ocurre en general para interpretar las cosas. No estamos preparados a veces para interpretar la realidad en escalas tan diferentes, ¿no? Imaginaros, yo qué sé, la escala de siento el frío a la escala de hace una temperatura global pues 3 grados por encima, ¿no? Es como muy complicado de entender, ¿no? Entonces con esta pieza pues quisimos un poco trabajar esa idea, ¿vale? Hicimos otras nada digitales como esta, en el que diseñamos pues una caja de estas de... Como una cápsula del tiempo. Una cápsula del tiempo y diseñamos un montón de objetos que recogían un montón de datos de nuestro tiempo, así como muy locos, climáticos, de voto de las personas, o sea, como un montón de cosas y las enterramos por ahí, ¿vale? Enterramos una por ahí y otra la metimos en el centro. La metimos en el centro, ¿vale? Ahí tenemos la performance. Luego teníamos esta que era un poco hasta chorras, es decir, quiero decir, en su funcionamiento era un poco extraña, porque lo que hacía estaba generando un texto todo el rato y la llamábamos artificial porque de alguna manera era tan artificial que no era ni coherente consigo misma. No generaba el texto como la otra. No, en esta no generaba el texto. La gente le preguntaba lo que quería saber. Exacto, sí. Tenemos como un QR y entonces podíamos preguntarle y entonces la gente y te iba respondiendo a través de un modelo de lenguaje y iba generando el texto, ¿no? Nos mola mucho además todas estas instalaciones porque no sé si visteis antes una en la que se oía tac, 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 tac. Lo que hacemos normalmente es usar el sonido de los propios relés, ¿vale? Como estos son en realidad lámparas que están encendiéndose y apagándose, pues lo que utilizamos es el mismo sonido y es incluso como mareante, agobiante, ¿vale? Porque está ahí como tac, 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 y no sabes exactamente un poco qué está ocurriendo, ¿no? Y aquí trabajamos, pues bueno, lo ves con transparencias. Por ejemplo, hicimos un mural también. Este mural es una frase muy chula que vi no sé si fue en un New York Times o algo así, y bueno, no se ve muy bien por la imagen, se ve ahí, de hecho yo creo que está aquí, sí, está aquí, y en realidad esa frase se utilizaba para hablar de un robotanque, ¿vale? Y dice acquire, identify, engage, target, at least, o sea, como en plan, es súper, vamos, mucho mejor que el proceso manual, ¿vale? ¿Cuál es el proceso manual? Como si fuese un electrodoméstico, ¿sabes? ¿Vale? Casi como de los años 60. Así, ¿no? Entonces nos hacía gracia trabajar con estas metáforas, ¿no? Luego trabajamos con nuestro amigo el señor Elon Musk, ¿vale? Y entonces dijimos, pues vamos a meterle una bici al coche de Elon Musk dentro. ¿Por qué? Pues porque estos desafíos tecnológicos increíbles, vamos a revolucionar el mundo del coche eléctrico, no sé qué, y al final lo que tenemos es un cacharro de 6 toneladas, que además ahora solo se lo compran la gente de Maga, no sé si lo sabéis. Ya, quiero decir, en el fondo no ha resuelto nada, es como una cosa para imponer algo, ¿no? Y entonces nosotros pues le pusimos una bici dentro, que además cuando pedaleabas dentro, pues hacía que cayera una pequeña cascada de agua, ¿vale? O sea, era en plan, usamos la energía para mover algo como natural, para mover algo como mucho más sencillo. Entonces fue para nosotros un desafío, pues crearnos el coche de... El Cybertruck, lo bajamos y lo soldamos, de hecho lo soldamos ella y yo. Hay fotos por ahí. Entonces... y nada, nos hicimos este tema. También hicimos como una especie de pancartas alrededor. Yo te digo, esto es una cosa
rarísima porque nosotros estábamos como incluso extrañados con el resultado, pero nos suele pasar, también te lo digo, sí, que al hacer un poco lo que nos da la gana realmente, sí, salen, pues eso, los formatos son raros hasta para nosotros de decir... Y entonces al final creíamos también como que queríamos tocar también un poco pues la idea esta de, bueno, de que estamos usando mucha IA generativa, estamos usando mucho, digamos, como mucha imagen irreal, pero de repente nos encontramos con imágenes en la propia naturaleza que son más potentes incluso que la IA, ¿no? Estas cascadas que tenemos por ahí son unas cascadas, nada, una especie de enfoques de cascadas que hicimos pues en muchos paseos de montaña en Asturias y eran así como irreales, ¿no? De hecho, mucha gente pensaba que eran como generadas, pero no estaban como tocadas, ¿no? Entonces hicimos ahí como una composición de lugar y se llamaba, por supuesto, Don't Be Alone, ¿vale? No sé si es muy moralista o no, pero es como, pasa de ese tío, es algo así, ¿no? Y entonces, bueno, pues también nosotros nos hicimos así, pues todo y demás. Y luego al final también nos hicimos pues otra máquina que hablaba un poco como... de este creo que no hay mucho vídeo. Pues era un poco de esta idea de que podemos manejarlo todo a través de la tecnología, vamos a ser capaces bueno, hasta de modificar el clima, lo que sea, ¿no? Y entonces pues nos hicimos una máquina para intentar hacer como diferentes estados del tiempo, ¿vale? Y entonces lo que hacíamos era, por ejemplo, pues creábamos como una especie de nubes vaporizadas, luego las girábamos y podíamos girar como las nubes así, era una cosa como muy curiosa. Y bueno, fuimos creando como diferentes estados, también llovía y hacemos una tormenta como súper bestia. Sí, aquí sí que se ve un poco, ¿vale? Nada, ahí estamos pedaleando con un poco más de pelo. Es que esto era realmente ridículo, o sea, pero era, no sé, nos apetecía como, no sé, como ridiculizar un poco, no sé, igual es la manera de expresar. Un detalle muy curioso fue que una señora con unos tacones y un pedazo de abrigo se subió, hizo una maniobra extraña, se cayó y reventó todo en mil cachos, como si fuera una fiesta. Y tuvimos que volver allí a montarlo todo. No nos quisieron pasar el vídeo, obviamente, porque sería muy divertido, seguro. Sí, se lo cargó totalmente, vamos. Sí, porque además llevaba un sistema rollo, o sea, estaba soldado, pero sí, llevaba un sistema tienda de campaña, ¿no? Que iba insertando, depende del... Y claro, cayó. Bueno. Venga, y yo creo que vamos a hablar de un proyecto más, ¿no? Sí. ¿Uno más? ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, vale, últimamente también estamos trabajando mucho el tema medioambiental, ¿vale? Entonces nos hicimos un proyecto hace poco que se llama Paisajes Respirados y la idea era un poco, pues recoger un poco cuáles son las sensaciones del aire que respiramos, pero subjetivas. Es decir, cómo hacer una composición de lugar como una especie de paisaje emocional de una ciudad que está bastante contaminada, ¿no? Y estuvimos trabajando bastante en este tema, recogiendo un montón de testimonios y nos hicimos como toda una instalación que, bueno, la podéis ver ahí, que básicamente lo que hacía era, teníamos como 4 canales, ¿vale? En los que las personas estaban conversando entre ellas, ¿vale? Se estaba viendo a la vez un mapa, se estaba viendo datos de la contaminación en tiempo real, más o menos de dónde estaban. Bueno, hicimos como una especie de composición de lugar en el que tú llegabas y de alguna manera empezabas a ver la conversación, ¿no? Entonces, bueno, pues causó bastante interés ahí en Gijón, que es una ciudad con una industria muy fuerte, ¿vale? Y entonces a partir de ahí empezamos a trabajar mucho con este tema de, sobre todo, medioambiental, urbano, bueno, con el tema... Y el último proyecto que os íbamos a enseñar, que tiene que ver con este, fue un kit que hemos hecho. Ahí, otra vez. ¿Vale? Estuvimos trabajando para la red Planea, que es una red que se llama de Arte y Escuela, que es un proyecto así muy chulo, que es de la Nina Carasso y, bueno, y una serie de asociaciones que lo llevan.
Y entonces estamos trabajando con 20 escuelas valencianas. Institutos, en una especie de kit que lo que sirve es para, bueno, veis aquí la caja, ¿vale? Es una especie de kit que sirve para un montón de cosas que les ayuden a entender el entorno que les rodea, ¿vale? Entonces lo que creamos fue una instalación reducida para que puedan hacerla en un colegio, ¿vale? Entonces hemos trabajado en cómo podría ser una serie de herramientas para capturar, por ejemplo, la contaminación alrededor del colegio, los vídeos, testimonios de personas y demás, cómo ver los datos en tiempo real y cómo crear un mapa, es decir, que ellos pudieran y ellas pudieran hacerse pues un mapa de la escuela alrededor y interactuar con él, ¿vale? Entonces, es un poco el paisaje respirado de antes, sí, pero adaptado para que lo puedan estar trabajando durante todo el curso escolar en el aula y al final haya una expo no igual, quiero decir, no igual que la nuestra, porque de hecho ahora sí, claro, están trabajando en ella y cada uno ha hecho una cosa muy distinta, pero la idea es la misma, es que lleven estos paisajes respirados cerca de su escuela. Vale, entonces aquí no hay mucho vídeo porque se está haciendo, pero esto es como una especie de wiki enorme, hay tutoriales, hay un montón de cosas para manejar todo lo que ellos están trabajando. Y es muy curioso porque, bueno, aquí veis cómo va un poco el sistema, ¿vale? O sea, básicamente ellos tienen como un panel enorme. En ese panel lo que pueden hacer es dibujar el mapa que tienen alrededor de su escuela, ¿vale? Entonces salen a la calle, hacen entrevistas, miden la contaminación, o sea, hacen un montón de trabajos. Y entonces en ese panel luego reflejan un poco, dibujan directamente el mapa de alrededor de su colegio, crean los puntos que son como de interés y lo comunican a través de Bluetooth con una aplicación que hemos hecho en una pantalla y la pantalla también se coloca allí y en esa pantalla pues salen los testimonios y otra serie de informaciones. Entonces es una cosa como muy curiosa porque de alguna manera como en una caja tienen para hacer como una instalación, ¿vale? Que no es una instalación, no es tan artística, es una instalación más educativa o lo que sea. Y entonces, bueno, pues ahora mismo hay proyectos súper chulos. Hay gente que lo está haciendo en 3D, hay otra gente que lo está haciendo en cerámica, hay gente que se ha hecho como un mini documental, o sea, está saliendo un montón de ideas. Y es muy curioso porque en realidad aquí hay un montón de creative coding también, porque digamos que hemos desarrollado todo de cero, desde el hardware hasta las aplicaciones, hasta, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y por supuesto todos los tutoriales para hacerlo y demás, ¿no? Este panel LED, por ejemplo, que llevan es muy curioso porque el sensor de contaminación que ellos, de partículas de materia que ellos pueden y ellas pueden colocar en su escuela, puede enviar, se conecta a una plataforma que se llama Community Sensor, una plataforma que hay miles de sensores conectados y entonces pues de alguna manera en clase pueden tener constantemente ese LED que les está avisando un poco más o menos de cuáles son las condiciones ambientales. O sea, en realidad, ya os digo, es como una serie de herramientas y recursos que lleva una guía así de grande también. Y entonces, bueno, la verdad es que los resultados no tenemos así mucha cosa, pero hemos visto en las diferentes reuniones y ha sido bastante increíble. Y no sé, yo he hablado un montón, ¿eh? O sea, tú te y ahí en la esquinica y ya está, o sea... Ya se ve quién habla más. Sí, bueno, está claro. Y nada más, os hemos contado un montón de cosas y podemos estar así hasta mañana, entonces cualquier pregunta, cualquier cosa, pues estaría bien.